Investigadores del Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia han desarrollado nuevos simuladores para la formación y el entrenamiento en el manejo de maquinaria pesada. Los simuladores desarrollados utilizan plataformas móviles, avanzadas técnicas de realidad virtual y gráficos tridimensionales y complejos modelos lógicos y matemáticos que consiguen una elevada sensación de realismo e inmersión en el usuario. El objetivo de la formación mediante simulación es que los usuarios aprendan a utilizar una máquina sin emplearla realmente. Con un aprendizaje mediante simulación se tienen varias ventajas. La primera de ellas es que se reducen los costes, puesto que no se está empleando la máquina real con propósitos formativos. Otra ventaja muy importante es que se evitan riesgos derivados de la utilización de la máquina por un usuario inexperto. Además, mediante el simulador también se pueden reproducir situaciones de climatología adversa, insertar averías en las máquinas e incluso realizar ejercicios que no se podrían hacer con la máquina real debido a su peligrosidad. Actualmente, el grupo de investigación dispone de prototipos funcionales de simuladores diseñados específicamente para vehículos de transporte, maquinaria pesada para construcción como grúa móvil, grúa torre y carretilla elevadora, y maquinaria portuaria como grúa pórtico, grúa trastainer, grúa reach stacker y grúa Mafi. Un sistema instruccional está formado por tres partes. La primera es el simulador, la segunda parte es el diseño instruccional, donde existen un conjunto de ejercicios que secuencian las habilidades que vas adquiriendo con el simulador. Y la tercera parte es el sistema de evaluación, que te cuantifica lo bien o lo mal que estás realizando los ejercicios. Junto con el sistema de evaluación también existe un sistema que te permite reproducir cualquier ejercicio que ya se ha realizado. El grupo de investigación del Laboratorio de Simulación y Modelado del Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia tiene una amplia experiencia en integración de simuladores inmersos en tiempo real, diseñando todos los elementos de un simulador, tanto el hardware como el software. Sus simuladores incorporan las últimas tecnologías en realidad virtual y modelos dinámicos propios que los sitúan a la vanguardia de este campo.